palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Yo quisiera conversar un poco acerca de cómo evaluar los evangelios que no se encuentran en la Biblia. Pero antes, hagamos una oración. Gracias por estos momentos que tenemos para hablar de cosas que realmente tienen importancia. Pasamos tanto tiempo hablando de la política, de los deportes, del tiempo que queremos pasar estos momentos hablando de ti y tu palabra. Pedimos, oh Padre, tu presencia entre nosotros y una bendición para los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada hablamos de los evangelios perdidos que se han hecho tan populares en los últimos años. A la gente le gusta hablar de algún complot eclesiástico que dejó fuera estos libros cuando se compiló la Biblia. ¿Cómo decidieron cuáles evangelios incluir y cuáles no? ¿Fue por motivos políticos, temas personales, nada más que puro capricho? ¿O utilizaron algún criterio para determinar cuáles evangelios eran auténticos y cuáles no? Como ya habrá adivinado, los concilios que trataron el tema de cuáles libros eran auténticos y cuáles no, sí utilizaban criterios establecidos para tomar sus decisiones. Las teorías de complotes dentro de la iglesia son divertidas, pero están lejos de la verdad. Estos concilios eclesiásticos buscaban 4 características principales en los libros que reconocieron como auténticos. 1. Que el autor haya sido apóstol o algún asociado cercano de los apóstoles. 2. Que el libro haya sido aceptado por la iglesia en general. 3. Que el libro haya tenido doctrina consistente con lo enseñado en los otros libros bíblicos. Y 4. Que el libro haya mostrado valores morales y espirituales que indicarían la obra del Espíritu Santo. En el caso de los evangelios, los verdaderos son aceptados como apostólicos, aunque el autor no se nombra. En los falsos evangelios, el autor quiere verse como apóstol y trata de presentarse como tal. Estos libros no son citados por otros cristianos porque no eran aceptados por la iglesia en general, y sus enseñanzas no concuerdan con el resto de la Biblia ni reflejan los valores espirituales de la Biblia, y por eso fueron rechazados en la antigüedad y deben ser rechazados hoy. Estudiemos los evangelios verdaderos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estudiemos la Biblia. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Reina, pueblos gritan de alegría. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo la segunda carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a leer en 2 de Pedro 1, comenzando en el versículo 5. Leamos. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes,
pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos versículos nos presentan paso a paso lo que pasa en la santificación. Vamos de fe a buena conducta, luego al entendimiento y al dominio propio, y después viene la paciencia, la devoción, el afecto fraternal y el amor. Debe ser nuestra meta ir creciendo así en nuestra vida espiritual. Termina Pedro diciendo que así se nos abrirán las puertas del reino eterno. Y esto nos recuerda de la tensión constante que tenemos en la vida cristiana, porque ya estamos en el reino de Dios, y todavía no. Ya tenemos la salvación, y todavía no. Ya somos santos, y todavía no. Tenemos que vivir con esa tensión que nos protege de la ansiedad y nos estimula a las buenas obras. Sigamos leyendo. Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: «Este es mi Hijo amado, a quien he elegido». Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Pedro estuvo presente en aquel monte cuando Jesús fue transfigurado, y Jesús hablaba con Moisés y Elías. Él escuchó la voz de Dios, fue testigo ocular y auricular, por decirlo así, de ese momento histórico. Pedro quería que sus lectores entendieran la importancia de eso, de que él haya sido testigo de Jesús, de que sus palabras no eran teoría de hombre, sino enseñanzas que él mismo recibió del Señor. Existían muchos falsos maestros que enseñaban cosas extrañas, pero Pedro hablaba de parte de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, tal como los profetas antiguos, y tal como sus profecías no pueden ser interpretadas según nuestro parecer, sino tienen que entenderse a la luz de la revelación divina. Así es con el mensaje de Pedro. Seguiremos estudiando 2 de Pedro en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Muy buenos días para nuestros hermanos y amigos. Es un placer para nosotros. Les acompaña Nelson Garay y en esta oportunidad también nuestro hermano Alexander Castellanos. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Estamos iniciando nosotros nuestra participación en este año 2014. Estamos ahora a día domingo 12 de enero del año 2014
Y vamos a iniciar con mucha emoción, con mucha alegría, dando gracias a nuestro Dios por esta bendición que nos concede de poder participar en este ministerio radial. En esta oportunidad, nuestro hermano Alexander Castellanos nos va a impartir una lección. Nuestro hermano Alexander está dando todos los días jueves a las 6 de la tarde en la congregación de la Iglesia de Cristo en Quesaltepeque, la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Temas que son muy impactantes y muy edificantes para todos nosotros. Y nuestro hermano en esta oportunidad nos va a impartir el tema ¿Quién es este? Hermano Alexander, lo dejamos con nuestros hermanos y amigos radioescuchas. Muchas gracias, hermano Nelson. Estamos precisamente examinando ese bello tema sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles a nuestros hermanos y amigos radioyentes que desde hace ya más de un año estoy compartiendo este estudio para con la hermandad en la iglesia de Quesaltepeque, y tanto su servidor como cada uno de los oyentes se han edificado o nos hemos edificado tremendamente en este estudio. Ahora vamos a ver este tema ya anunciado, ¿quién es este? Aquí se toca episodios de la segunda Pascua a la tercera Pascua, y voy a tratar específicamente cuando Jesús calmó la tempestad. Pero primeramente quiero hacer referencia a esa frase, ¿quién es este? La frase suena en cierto modo un tanto despectiva. Si usted le pone cuidado, cuando nosotros nos referimos a una persona, lo bueno, lo agradable, lo ético, lo normal es que nos refiramos a esa persona con su propio nombre. Eso de referirnos a las personas en una forma vaga y muchas veces en una forma que no manifiesta el respeto, pues es algo que no cae en las mentes de las personas a quienes nos estamos refiriendo en una forma de mantener una conversación. Pues esto es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando hacía sus milagros. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínense. La pregunta ¿quién es este? Fue hecha varias veces durante el ministerio de Jesús, lo cual es un indicio de lo difícil que era para la gente entender quién era Él en realidad. Por ejemplo, cuando Cristo sanó al paralítico que bajaron por una abertura del techo, los fariseos preguntaron, ¿y quiénes eran los fariseos? Con más razón, como lo perseguían a nuestro Señor para matarlo, pues más fuertemente iban a usar esta frase en ese tono despectivo. ¿Quién es este que habla blasfemias? Cuando Jesús perdonó a la mujer que le había lavado los pies con sus lágrimas, también los demás invitados preguntaron, ¿quién es este que también perdona pecados? Cuando un informe de las actividades de Cristo llegó hasta Herodes, Herodes preguntó, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Esta lección pues que estoy compartiendo con ustedes presenta varias ocasiones en las cuales Cristo causó desconcierto a los espectadores. Y quiero referirme a quién es este que calma la tempestad. Primeramente aclaro que Jesús calmó
por lo menos 2 tempestades, de las cuales a la que me voy a referir, esta fue la primera. La lección que está hablando sobre este tema tan importante es verdaderamente muy edificante para nosotros. Aquí el Señor Jesús nos dice la Escritura que aquel día, el día que les habló por parábolas, dice que posteriormente se llegó la noche, y cuando se habla que se llegó la noche, les dijo que pasaran al otro lado. Y de los 4 viajes que dan cuenta los evangelios hacia la ribera oriental del mar, este fue precisamente el primero que Cristo hizo, y Marcos escribió lo siguiente. En Marcos capítulo 4, verso 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. O sea, esto es, salieron inmediatamente sin preparación y sin provisiones. Y Marcos añadió: y había también con él otras barcas. Estas barcas pudieron haberse puesto a los lados de la barca en la cual se encontraba Jesús, con el fin de darle oportunidad a una mayor cantidad de gente para que lo oyera. Y este detalle pudo haberse insertado con el fin de mostrar que hubo otros testigos de la tempestad, que se levantó tan rápidamente esta tempestad, así como tan rápidamente se calmó. Más adelante haré referencia a esta situación. O sea, quiero destacar pues el hecho de que eran varias barcas las que habían. El acontecimiento de esta tempestad en el mar no solamente fueron testigos presenciales y participantes del pánico que causó esta tempestad, los discípulos a quienes él instruía, sino que también había una buena cantidad de personas que también estaban allí en la mar. El motivo que tuvo Cristo para hacer el viaje fue apartarse de la multitud para descansar. Hay que tomar en cuenta que el Señor Jesucristo tenía su condición humana y se cansaba. Ya hemos dicho que este fue un día muy ocupado para él. Aunque Jesús pues era enteramente Dios, hay que tomar en cuenta que también era enteramente hombre, y que por lo tanto ese día ocupado le había dejado exhausto y pronto se durmió. Marcos observó que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y la popa se encontraba en la parte de atrás de la barca, donde había más espacio y a lo mejor había un poco de más tranquilidad. Es probable que este cabezal fuera el cobertor de un asiento, tal vez un vellón que se podía enrollar para que le sirviera de almohada. Entonces, la distancia que separaba a Capernaum de la región de los Gadarenos, pasando por el lago, era solamente de unos cuantos kilómetros. Se dice que en circunstancias favorables, o sea, no de una tempestad, la travesía podía hacerse en unas 2 o 3 horas. Pero esta vez las circunstancias no eran favorables. No pasó mucho tiempo para que se desatara una tempestad. Se levantó en el mar una tempestad al precipitarse un violento vendaval sobre el lago. El viento echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y ellos, dice la Escritura, que peligraban. O sea, era realmente notoria esta situación.
Yo quiero hacer notar en este mensaje que estoy transmitiendo algunas características geográficas del mar de Galilea. Es importante que cuando nosotros hablamos de muchos aspectos escriturales y sobre todo de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo muy relacionada con la naturaleza, ya sea la campiña, ya sea la mar, ya sea cualquier evento que tuviera relación con lo que él mismo había creado. Y el mar de Galilea pues está expuesto a tempestades repentinas. Este mar se encuentra a más de 200 metros bajo el nivel del mar y está rodeado por un terreno montañoso. Se dice que cuando el aire fresco se precipita por los costados de los montes sobre el lago, es cuestión de instantes para que la serena superficie de éste se convierta en una turbulenta masa de aguas que hacen espuma. Algunos de los que estaban en la barca eran pescadores. Y ya ustedes se pueden imaginar, si usted ha tenido la experiencia de tratar con personas que son pescadores natos, nacidos y crecidos en las riberas de los mares, estas personas conocen los movimientos del mar, conocen cuándo es conveniente introducirse al mar. Es algo realmente admirable. Yo he tenido la oportunidad de estar con hermanos en la fe, pues, que conocen y que esa ha sido su vida. Entonces, tenemos que entender que algunos de los que estaban en la barca eran pescadores natos y sin duda habían visto muchas tempestades sobre aquel mar. El hecho de que aún estos estuvieran asustados es señal de que esta no era una tempestad cualquiera. Vamos a hacer una breve pausa, a escuchar una alabanza y posteriormente voy a continuar hablando acerca de esta condición de la tempestad que se dio allí en el mar de Galilea. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Continuando pues con este acontecimiento tan interesante, que precisamente es una situación milagrosa que se da de nuestro Señor Jesucristo, decía pues que a pesar de que la barca estaba siendo sacudida por las olas, Jesús seguía durmiendo. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿quién es este que puede dormir durante una tempestad? Yo creo que la gran mayoría de los seres humanos tenemos sueños sensibles, que por un pequeño ruido que oigamos en la noche despertamos, y esto suele ser más frecuente en las personas como quien les habla, que ya a una avanzada edad somos más sensibles a cualquier ruido. Bueno, la primera respuesta podría ser un hombre completamente agotado, y podría darse una segunda respuesta más completa, y esta respuesta para mí es agradable. Un hombre agotado que confía en su Dios. A Jesús no le interrumpió el sueño la tempestad, pero sus discípulos sí se lo interrumpieron. Los autores sinópticos, o sea, hablo de los evangelios sinópticos porque ellos se correlacionan el uno para con el otro, dan cuenta de un murmullo de confusas voces. Y vinieron a él, dice la Escritura, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y vinieron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? He ocupado frases tanto de Lucas, Mateo y Marcos.
No sabemos exactamente qué era lo que esperaban que Jesús hiciera. Jamás lo habían visto calmar una tempestad anteriormente y parece que se llenaron de asombro cuando lo vieron calmarla. Tal vez actuaron como un niño asustado, un niño que clama a su padre y a su madre pidiéndole que haga algo. Y esta situación no solamente es en los niños, muchas veces en nosotros, los adultos, de repente nos asustamos por determinada situación, pues le están pidiendo como niños que al maestro que haga algo, aunque sin tener idea de qué podría ser ese algo. También a lo mejor ellos deseaban, es posible, que Jesús se preocupara al igual que ellos. A la mayoría de nosotros nos gusta que los demás compartan nuestras preocupaciones. Es bonito cuando se tiene una preocupación, es confortante, es agradable, es estimulante, es de fortalecimiento. Cuando yo tengo una preocupación, se la manifiesto a mi hermano, a mi hermana, o en el seno de mi hogar, a mi esposa, a mis hijas, y se comparte una preocupación. Entonces, ¿qué sucedía acá? Los discípulos estaban aterrorizados, pero Cristo no. Primero reprendió a los discípulos diciéndoles, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y después él reprendió al viento y a las olas diciendo, calla, enmudece. Y dice la Escritura que las olas cesaron, cesó el viento y se hizo grande bonanza. El hecho de que tanto el viento como las olas se calmaron instantáneamente constituye un doble milagro, pues por lo general la superficie del agua sigue agitándose por un tiempo aún después que el viento cesa. Los discípulos de Jesús habían visto tempestades ir y venir sobre el mar de Galilea, pero jamás, óigase bien, jamás habían visto algo como lo anterior. No hallaban explicación alguna. Por diferentes razones, algunos milagros tenían un efecto más profundo que otros en las personas de aquel tiempo, y lo mismo actuaríamos hoy en día si el Señor Jesucristo estuviera presente y anduviera haciendo ese ministerio dentro de nosotros. ¿Qué hombre es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Las respuestas a la pregunta de ellos es que este era un hombre de poder. Y estamos hablando nada menos que de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar este mensaje diciendo lo siguiente: esta historia tiene aplicación tanto para usted como para mí. Todos hemos sido zarandeados por las tempestades de la vida. ¿Quién no ha tenido problemas en esta vida? Circunstancias difíciles, situaciones verdaderamente duras. Es realmente difícil encontrar una persona que no las haya tenido. A veces, al igual que los discípulos, dejamos que nuestra fe nos falte y clamamos, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces esa es la reacción que nosotros tenemos también, y no podemos ponernos en un punto de juzgar, de criticar a estos discípulos en esta falta de fe, porque a lo mejor nosotros, si hubiéramos estado en tales circunstancias, hubiéramos actuado con una mayor dimensión de temor en relación a este problema. Por eso, hermanos y amigos, necesitamos recordar que Él puede calmar toda zozobra que albergue el cristiano en su pecho, y que lo puede hacer con la misma facilidad con que calmó las olas de Galilea. Cuando yo leo acerca de la diversidad de milagros de nuestro Señor Jesucristo en esa vida y ministerio que Él desarrolló, y me doy cuenta de estos portentosos milagros que Él realizó,
no más tengo que rendirme a sus pies y decir, el Señor Jesucristo era el verdadero y fue y sigue siendo el verdadero Hijo de Dios, que volvió a estar en esa condición eterna, en esa condición de Dios, y que sigue teniendo ese mismo poder. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestros hermanos y a nuestros amigos a que se animen a escudriñar las Escrituras para que ella les oriente a obedecer el camino de Cristo Jesús. Finalizamos proporcionando los anuncios correspondientes. En primer lugar, queremos hacer referencia siempre a los seminarios de Zona Central y mencionar para nuestros hermanos de las diferentes congregaciones que nos escuchan que el objetivo de estos seminarios es el poder tener comunión los unos con los otros, edificarnos por medio de la enseñanza y transmitir esta enseñanza hacia nuestras congregaciones. También hacemos notar que estos seminarios son únicamente y exclusivos para predicadores, líderes, servidores y maestras. Habiendo dicho eso, lanzamos la invitación para el primer seminario del año 2014. Va a desarrollarse en la Iglesia de Cristo en San Juan Opico el día 9 de febrero del 2013, el segundo sábado del mes de febrero. Va a estar impartiéndolo nuestro hermano Julio Mejía Mateo con el tema La disciplina correctiva. Queremos hacer la invitación a todas las congregaciones de Zona Central y Paracentral que dispongan este año 2014 para poder asistir a los 6 seminarios que vamos a estar desarrollando en el transcurso de este año. También para nuestros amigos y a las diferentes congregaciones queremos ofrecer siempre el curso bíblico ¿Qué dice la Biblia? Si usted está interesado en él, puede llamarnos al 7381-9090 y con mucho gusto nosotros le vamos a atender. También le invitamos a conocer más acerca de la Iglesia de Cristo. Usted lo puede hacer visitando los 2 sitios web que vamos a mencionar a continuación: www.iglesiadecristo.org.sb y www.iglesiadecristoenquezaltepeque.com. Agradecemos su sintonía y les esperamos cada domingo a las 7 de la mañana por esta su radio, Radio Progreso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recordemos, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 6:30 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.